Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, Buenos doctora. días. Buenos días, doctora. ¿Todo bien? Buenos días, doctor. Sí, doc. ¿Ya hemos explicado la apoptosis con ustedes ayer? No. Sí, ¿no? Sí, doctora. Creo que hemos quedado en acúmulos intracelulares o todavía no hemos llevado eso. O solo hemos acabado la apoptosis. Teníamos que comenzar con los acúmulos. Ah, ya, perfecto. Entonces hoy día vamos a ver esta parte, ya estamos terminando el tema. Tal vez ahorita vamos a concluir. Si concluimos, bueno, ahí lo vamos a dejar y la siguiente clase ya empezamos inflamación. Las acumulaciones, bueno, son también respuestas celulares en diferentes tejidos de nuestro cuerpo humano. Las células, por algún estímulo, pueden empezar a reservar o guardar algunos elementos en grandes cantidades. Y estos vamos a ver que se deben a diferentes causas, ¿no? Desde tanto causas que van a ser adquiridas como también causas de tipo genéticas. Y estas van a llevar a que las células empiecen a alterar tanto su, por ejemplo, morfología como también las funciones. El guardar muchos elementos dentro de nuestras células puede hacer, por ejemplo, que empiece a fallar, por ejemplo, la función o que empiece también a darse procesos anómalos de funcionamiento en el tejido, ¿no? Existen diferentes tipos de sustancias que se pueden acumular dentro de nuestras células. Podemos clasificarlas en dos tipos, aquellas que son sustancias normales y aquellas que son anormales. Por ejemplo, son sustancias normales que nuestras células podrían guardar, los lípidos, como estamos viendo, podrían ser también las proteínas, los carbohidratos e incluso el agua en pequeñas gotitas, como en el cambio hidrópico en el edema celular que hemos hablado. Los lípidos, por ejemplo, ya hemos comentado también en el tema de lesiones reversibles, pueden ser los triglicéridos y llevar a la esteatosis o al cambio graso. Proteínas pueden ser normales del cuerpo humano, que se estén sintetizando tal vez en excesiva cantidad y podría ser también proteínas que se hayan sintetizado mal en el cuerpo humano, que sean propias del cuerpo, pero que no estén bien sintetizadas, como las mal plegadas que hemos visto que están implicadas en mecanismos de lesión. Y bueno, los carbohidratos, sobre todo tenemos el glucógeno, que vamos a hablar un poquito más adelante, que puede ser por acumulación dentro de nuestras células, tanto de causa genética como también de causa adquirida. Y entre las sustancias que son anómalas tenemos, por ejemplo, el sílice, tenemos también lo que sería el cadmio, tenemos también el asbesto o crisotilo, que son sustancias de tipo minerales que podrían estar sobre todo teniendo una tendencia a acumularse en células del pulmón, porque generalmente los minerales van a entrar a través de la vía respiratoria y bueno, se van a empezar a depositar y guardar dentro de estas células de las vías respiratorias, ¿no? También tenemos productos anómalos producidos sobre todo por virus, los llamados acumulaciones víricas intracelulares, son muy conocidas, aunque podrían haber también otro tipo de agentes infecciosos como priones que podrían llevar a acumulaciones intracelulares de elementos anómalos porque van a tener componentes del agente mismo infeccioso, ¿no? Ya sea de su genética o de su estructura, ¿no? Entonces, estos tipos de componentes podemos guardarlos en nuestras células. Aquí les voy a mostrar las causas de por qué podría darse las acumulaciones. Entonces, algunas de las causas pueden llegar a ser, como estamos diciendo ahorita, mucha síntesis de alguna sustancia y que se empiece a almacenar dentro de la misma célula y no se puede eliminar. A eso se va a llamar mal metabolismo de la sustancia.
sobre todo por este proceso, ¿no? Mucha síntesis y poca eliminación. Ese sería más que todo el problema, ¿no? Luego tenemos también la producción anómala de elementos dentro de la célula que no van a poder ser eliminados o liberados por el problema del tipo de sustancia que se ha sintetizado. Por ejemplo, en este rango de causa entraría las proteínas mal plegadas. Si están mal plegadas, generalmente no van a poder salir a ejercer alguna función y van a perjudicar a la célula, ¿no? Entonces, que la sustancia que se haya sintetizado no sea normal y que esto dificulte el que se pueda eliminar o el que se pueda liberar de la célula, ¿no? También tenemos lo que serían los problemas hereditarios enzimáticos. En este caso entraría la tesaurismosis. Aquellas personas, por ejemplo, que sinteticen algún compuesto dentro de la célula, debería poder eliminarlo. Para eliminarlo se necesitan enzimas. Esas enzimas van a estar codificadas gracias a los genes de nuestro núcleo. Y si alguien heredara algún gen que perjudica esa enzima que va a metabolizar ese producto, entonces se va a empezar a acumular, no porque hay mucha síntesis, sino porque no se puede llegar a eliminar por el problema enzimático hereditario. A eso se va a llamar tesaurismosis. Y este problema, por ejemplo, puede pasar con muchos tipos de compuestos que podrían llegarse a almacenar dentro de nuestras células, ¿no? Por culpa de la tesaurismosis. Y por último tenemos aquellos componentes que sean anómalos, pero que no se puedan eliminar de la célula porque no tenemos organelas con capacidad para poder digerir esa sustancia. Es una sustancia tal vez muy difícil de poder metabolizar y como no se puede metabolizar, no se puede degradar, eliminar y solo se tiende siempre a almacenar y viene desde el espacio exterior, no lo produce la célula. Entonces vamos a ver que eso también puede ser una causa. Y entre los componentes justamente que tendemos a veces a almacenar en nuestra célula y que no podemos eliminarlo porque no tenemos una maquinaria necesaria para poder hacer este proceso, es el carbón, tenemos el silicio, el asbesto, crisotilo, ¿qué se llama esto? El cadmio que les he mencionado, que suelen ser minerales que se pueden acumular en nuestras células, no se pueden digerir. No podemos eliminar porque no tenemos organitos que en nuestras células que puedan hacer ese proceso, ni enzimas, ni mecanismos para poderlos eliminar, y solo tienen tendencia siempre a acumularse, ¿no? Esas serían las causas, ¿no? Para que se puedan dar las acumulaciones. Ahora vamos a ver ejemplos de acumulaciones. Entre ellas podemos citar acumulaciones de sustancias normales lipídicas, por ejemplo, aquellas que son de tipo triglicérido, el colesterol, los ésteres de colesterol y otros lípidos como los esfingolípidos, fosfolípidos y otros, ¿no? Ahora, vamos a dar algunos ejemplos específicos de dónde se puede dar la acumulación y cómo se llaman en esos lugares esas acumulaciones. Eso es importante conocer. Entonces, uno de esos ejemplos es la esteatosis o cambio graso que ya hemos aprendido. Sabemos que esta es una lesión reversible y también se puede considerar entonces ahora, ya saben, como una respuesta celular de tipo acumulación intracelular. La esteatosis se puede dar en diferentes tejidos. Obviamente, el más importante es el hígado, pero también se puede dar en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, se puede dar también en el riñón, que son tejidos generalmente que pueden tener esa tendencia proclive a guardar este tipo de lípido, que sería el triglicérido. Si una célula guarda triglicéridos en su interior en gran cantidad, se dice que está sufriendo la esteatosis o el cambio graso. Y lo va a hacer a través de pequeñas o vesículas, gotitas, o puede ser también que varias de estas células que ya estén muy llenas formen un quiste graso. Este quiste graso generalmente se ve en la parte hepática y en los otros tejidos que estamos mencionando se da más que todo vesículas, gotículas llenas de este tipo de lípido.
Las causas por las que las células de estos órganos pueden hacer la acumulación son diferentes. Entre ellas tenemos la obesidad, la dislipidemia, por ejemplo, la anoxia. Podemos mencionar también que por culpa de la diabetes mellitus de tipo 2, el alcoholismo, vamos a ver que suelen ser culpables de que se dé este tipo de acumulación en nuestras células de esos tejidos. Sobre todo, obviamente, el hígado, ¿no? Puede ser también uso de medicamentos de forma crónica y mal dosificada. Y por último, también podríamos citar toxinas, ¿no? De algunos microorganismos, sobre todo vamos a ver que hay toxinas, no solo de tipo química, sino también por algunos agentes que podrían llevar a la tendencia a hacer este guardado anómalo de este tipo de lípidos, ¿no? Una situación también en los niños que es muy común es el kwashiorkor. El kwashiorkor, vamos a ver que es un tipo de malnutrición proteica y generalmente cuando tenemos estas malnutriciones, o sea, no se aporta en el niño la cantidad suficiente de proteínas, el hígado va a tener esa tendencia a guardar lo que va a ser los triglicéridos dentro de los hepatocitos, ¿no? Y se va a dar la esteatosis, ¿no? Y luego al final podría, si es que se da en gran parte del hígado, bueno, llevar al fallo hepático, porque ya les estoy diciendo, cuando las células guardan demasiado una sustancia, empieza a fallar en cuanto a su función, ¿no? Ahora, microscópicamente hablando, vamos a ver que hay algunos cambios. Obviamente se van a poder ver en las células las vesículas, las gotículas. En el caso, por ejemplo, del corazón y no del hígado, resulta que hace un patrón especial de acumulación de los triglicéridos en forma de franjas o de líneas, como atigrada se vuelve la célula cardíaca. Y este aspecto atigrado hace que sea diferente a los otros órganos. La mayoría de estos órganos que hemos dicho donde se guardan los triglicéridos lo hacen así en gotitas, vesículas, ¿no? Y en el caso del corazón, microscópicamente hablando, se ven como franjas amarillas, rojas en el músculo, y eso implica que tenga ese aspecto que se denomina atigrado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la parte macroscópica, cualquier órgano que sufra la esteatosis puede aumentar de peso, puede cambiar de coloración, sobre todo a un tono amarillento por la acumulación del lípido. Obviamente, si es que no se prepara, se ve así amarillento, ¿no? En el caso del hígado también, cuando se palpa el hígado en el reborde costal del lado derecho, se puede evidenciar un aumento del tamaño por debajo de los 2 centímetros del reborde costal de ese lado. Y esto indicaría también que hay algún problema hepático significativo, ¿no? Vamos a ver que generalmente es algo que pasa cuando está todo el hígado con esteatosis, ¿no? Hay situaciones muy extremas, sobre todo en el alcoholismo, en el cual podría haber hasta un aumento de tamaño y de peso hasta 6 kilogramos. Normalmente el hígado pesa 1.500 gramos, o sea, 1,5 kilos. Entonces vamos a ver que casi se quintuplica su peso si es que se da, por ejemplo, una esteatosis. Y eso pasa mucho, como les digo, en el alcoholismo, ¿no? Algo que también debemos saber son las complicaciones. Entonces vamos a tener pacientes, por ejemplo, si tienen esteatosis en el hígado, van a tener problemas de la inmunidad, problemas de la producción de eritrocitos, problemas de la coagulación y podrían ser indicios para que el paciente a veces venga a la consulta. Y en el caso del corazón, se perdería también la función si es que fuese demasiada la acumulación y podrían aparecer arritmias, podría desencadenarse también mala contracción y puede desatar lo que sería la parada cardíaca en los pacientes que esté muy comprometido el miocardio, obviamente, ¿no? Ahora, en las células de otros órganos que no son estos, podrían desencadenar igual fallas de la contracción en el músculo esquelético, en el renal podría llevar a la insuficiencia renal,
Y bueno, en esos casos extremos ya hay que pensar también en posibilidades de trasplantes cuando las situaciones son muy extremas de la esteatosis, ¿no? En el caso del hígado también hay que tener cuidado, creo que en algún momento ya lo había mencionado, generalmente los pacientes que tengan hígados tan esteatóxicos y la mayor parte de las células están comprometidas, pues van a tener tendencia también a hacer cánceres en estos lugares por la oxidación que se puede llegar a dar de los lípidos que están almacenándose de tipo triglicérido. Y es un riesgo que puede existir entonces en la parte hepática. Otro lípido normal que hay en el cuerpo humano, pero que se puede acumular en algunos lugares, es el colesterol. Vamos a ver una situación de ejemplo en la que se puede dar, que tiene nombre especial, que es la ateroesclerosis. No es lo mismo arterioesclerosis que ateroesclerosis. La ateroesclerosis, así como está escrita, es la acumulación del colesterol en las túnicas de las arterias. Vamos a ver una imagen justamente de un corte de una arteria y aquí está la acumulación del colesterol. Se va a acumular en una célula, esa célula va a ser un macrófago y cuando este macrófago se llena de el colesterol en su interior, cambia de nombre y se llama célula espumosa. Vamos a ver que muchas células espumosas pueden empezar a guardar el colesterol que está corriendo en la sangre de esa arteria y la causa puede ser porque en la sangre hay demasiado colesterol, es decir, hipercolesterolemia, por ejemplo, existe de tipo familiar, es decir, que además tiene componentes hereditarios implicados, por obesidad, por una mala dieta, puede ser también se puede llegar a dar también la acumulación del colesterol en las arterias porque se daña el endotelio por algún proceso de fricción que se podría llegar a dar en pacientes hipertensos, por ejemplo. Eh, Puede ser también que se pueda llegar a dar por procesos en los que se haya llegado a dar daño del endotelio por algún microorganismo. Ese puede ser un lugar ideal para empezar a que los macrófagos lleguen, empiecen a comer el colesterol de la sangre y se puedan empezar a acumular. La acumulación de varios macrófagos llenos de colesterol, o sea, de células espumosas, forman una placa que se llama placa de ateroma. A veces se ve primero como una línea y esa se llama estría y luego se vuelve así una placa. La placa puede progresar acumulándose hacia la túnica media o también puede crecer como una joroba hacia la luz y ir creciendo más hasta tapar a veces toda la arteria también. Se necesita más o menos unos 15 a 20 años para formar una placa de ateroma. Así que si, bueno, hubiera alguien que tiene una mala dieta desde niño, sí podría joven desarrollar un infarto, podría desarrollar una embolia por culpa de haber formado una placa de ateroma en tantos años, ¿no? Entonces, las complicaciones de una placa de ateroma es despertar la coagulación sanguínea anómala. Se puede desatar también lo que va a ser el desprendimiento de esta masa de grasa en las células y se puede viajar hasta un lugar estrecho y taparlo. Eso se llama embolia, ateroembolia, que vamos a avanzar en el capítulo de la unidad 3, ¿no? Entonces hay muchas consecuencias que trae el tener una acumulación de grasa de tipo colesterol en las túnicas de las arterias. Otra acumulación de colesterol en otro lugar se llama santoma. Los santomas vamos a ver que se pueden acumular en la subdermis de la piel. Aquí, por ejemplo, tenemos una persona, un paciente en la parte media del ángulo de los ojos, tenemos unas zonas amarillentas como unas masas. Bueno, se creía que eran tumoraciones, pero en realidad son acumulaciones intracelulares.
Los macrófagos de la subdermis de la piel son también los que van a guardar lo que es el colesterol y van a empezarse a acumular. Tienen formas diferentes, no hay una disposición regular. Puede darse no solamente en los ojos, sino también cerca de donde haya articulaciones. Y bueno, puede confundirse también con lipomas. Los lipomas sí son tumores. En cambio, estos no son tumores, es la acumulación del colesterol en los macrófagos por culpa de tener seguramente colesterol igual elevado en la sangre, no sabemos dónde ponerlo y el cuerpo empieza a ponerlo en lugares donde no debería estar, como es la subdermis de la piel, ¿no? Y bueno, cuando se da en la cara, se también denomina santelasma, ¿no? Y cuando se da en las articulaciones o cerca de la dermis de otra parte del cuerpo humano, solo se llama así santoma, ¿no? Otro lugar donde se puede acumular el colesterol es en la vesícula biliar, exactamente en la lámina propia. Aquí vamos a ver justamente una disección de una vesícula. Esta es la parte interna de la vesícula, de la mucosa. Tenemos el epitelio obviamente de revestimiento y debajo está la lámina propia. En esa lámina propia también los macrófagos pueden empezar a fagocitar lo que es el colesterol desde la luz de la vesícula y podemos empezar a tener estas acumulaciones como masas que estamos viendo amarillas, hartas. Si hiciéramos una disección, podríamos ver lo que les digo, el revestimiento de epitelio de la vesícula cilíndrico simple, la lámina propia llena de macrófagos llenos de colesterol. Cuando se da específicamente en la lámina propia de la vesícula, se llama colesterolosis. Si acercaríamos, esto no es un adipocito, parece, ¿no? Pero no es, este es un macrófago que ha guardado mucho colesterol en la lámina propia de este lugar específico. Obviamente va a llevar a problemas de la función de la vesícula, que es concentrar y liberar de forma adecuada lo que sería la bilis, ¿no? No se va a poder dar esa función de forma adecuada. Y por último tenemos una anomalía súper rara, que es la enfermedad de Niemann-Pick-C, que tiene que ver con problemas hereditarios, sobre todo enzimáticos, que van a ser culpables de lo que es la acumulación del colesterol en otros lugares que no sean la subdermis de la piel. Y también tenemos dentro de esta misma, hay un elemento enzimático hereditario que lleva a la hiperhomocisteinemia, que es acumular esta sustancia en la sangre, y esto puede también acarrear a que haya malos metabolismos del colesterol, ¿no? Entonces esto, pero vamos a llevarlo en patología 3. No está ni mencionado en nuestro libro, en esta parte, en este acápite, pero para que ustedes conozcan que también está relacionado al mal metabolismo del colesterol y su acumulación en otros segmentos del cuerpo, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, los macrófagos igual llenos de colesterol, que es generalmente el tipo de célula en donde vamos a tener estos acúmulos intracelulares, ¿no? Aquí otro corte diferente de la vesícula igual, el epitelio, la lámina propia, y se nota, ¿no? Este es la lámina propia normal, pero estas de aquí son las células llenas de grasa, las células llenas de colesterol que son de tipo macrófago, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de situaciones especiales en lugares especiales que tienen nombres diferentes, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que conocer. En el caso de las proteínas, también son sustancias propias del cuerpo que se pueden acumular. Vamos a ver que hay proteínas obviamente normales y anormales que podrían guardar nuestras células. Voy a mostrarles algunos ejemplos de enfermedades en los que se dan las acumulaciones de proteínas, aparte de las que ya hemos aprendido en esa tabla de las que son por culpa del mal plegamiento. Tenemos, por ejemplo, esta imagen que es de la amiloidosis.
La amiloidosis es un problema inmunitario genético heredable por culpa obviamente de trastornos enzimáticos. No se puede metabolizar bien las proteínas y se empiezan a acumular dentro y también fuera de las células, en los dos lugares. Este es un corte de un riñón, este es un corpúsculo renal, estos son túbulo renal. Y bueno, puede darse tanto en las células de los túbulos renales como también en las del corpúsculo renal, las acumulaciones. En esta imagen está más afectado el corpúsculo, el glomérulo renal, aquí también. Y se pueden hacer tinciones especiales con PASHIF, pero también se podría ver con el hematoxilina y eosina, no hay problema, se puede dejar ver la acumulación de proteínas, que serían en este caso las que se tiñen de forma más intensa, ¿no? Entonces la amiloidosis es una enfermedad en la que puede haber acúmulos de proteínas, tanto intra como extracelulares. Y ese es por orden genético hereditario. En cambio, también hay otras enfermedades, como las que vamos a ver en este momento, las acumulaciones de las proteínas en el hígado por el alcoholismo. Esa sería una causa adquirida. Vamos a ver en este caso las proteínas forman unas masas dentro de las células que se van a llamar cuerpos de Mallory. Estos cuerpos de Mallory hacen que el hígado sufra este aspecto de acumulación como pequeñas masas dentro de las células, que sí se pueden llegar a reconocer. Bueno, voy a mostrarles una imagen para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, es el hígado. Los hepatocitos, y adentro tienen una masa rosada oscura, unas masas amorfas, no tienen una forma específica, pero se nota que son bien densas. Esas son de proteínas, ¿no? Vamos a ver que esas masas se llaman así, cuerpos de Mallory. Tengo también otra imagen que voy a mostrarles un poquito aquí. Esta también es otra célula hepática, es un núcleo, pero estas masas son los cuerpos de Mallory. Y cuando el hígado tiene este tipo de masas, se dice que la enfermedad es la hialina alcohólica, por el hecho justamente de presentarse por culpa del alcoholismo, ¿no? Entonces, la hialina alcohólica o hialina hepática es por la acumulación de proteínas dentro de los hepatocitos de causa obviamente adquirida, en este caso por alcoholismo. Generalmente puede ser de tipo agudo e incluso puede ser crónico, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, también de otras acumulaciones de proteínas, tenemos las que hemos avanzado por mal plegamiento, por ejemplo, las del Alzheimer. En el Alzheimer les he enseñado que se pueden acumular unos péptidos que se llaman A-beta. Si se acumulan, van a hacerlo en forma de una pelota como si fuese de lana, así redonda u ovalada. Y esa acumulación de esos péptidos a beta va a hacer que la neurona donde se esté guardando esas proteínas mal plegadas deje de funcionar. Y si es una neurona que guarda recuerdos, entonces la persona no los va a poder recordar y se va a suscitar los signos y síntomas de el Alzheimer, ¿no? Vamos a ver entonces que esas proteínas son importantes reconocerlas, de péptidos a beta que van a ser parte del citoesqueleto, ¿no? Otra que hemos visto igual es la deficiencia de la antitripsina alfa 1, que es por culpa del déficit de esa proteína que se puede haber producido, por ejemplo, mal dentro de las células hepáticas y células también pulmonares, y no sale para ejercer su función. Ya les había explicado en algún momento que la función de esta antitripsina alfa 1 es evitar que la elastasa ejerza su función. ¿Por qué? Porque si la elastasa ejerce su función, destruye fibras elásticas. Y generalmente va a hacerlo en estos dos órganos. Si yo tuviese
falta de esta antitripsina y la elastasa destruyera las fibras elásticas en el pulmón, mi consecuencia va a ser la enfermedad llamada enfisema. Y si tuviese déficit de la antitripsina alfa 1 en el hígado y destruyera la elastasa, las fibras elásticas del hígado, voy a tener fibrosis hepática, que va a ser también traducida como cirrosis hepática. ¿Ya? Esos son los dos trastornos que se pueden asociar a estas malas proteínas sintetizadas que se van a quedar adentro de la célula. Puede ser de causa adquirida, como les estoy diciendo, en los pacientes, y bueno, va a empezar a traer problemas tanto hepáticos como también a veces pulmonares, o a veces solo de alguno de estos dos órganos podría llevarse la afección, ¿no? Otro tenemos, por ejemplo, lo que sería la acumulación de proteínas dentro de la célula plasmática o plasmocito. Aquí les voy a mostrar un plasmocito. Este es un plasmocito o célula plasmática, que es una célula libre o célula móvil del tejido conjuntivo que hemos aprendido en histología. Y esta pelota que está dentro es la acumulación proteica. La célula plasmática está encargada de producir los anticuerpos o las inmunoglobulinas de los 5 isotipos A, M, G, D, E, ¿no? Que hemos aprendido también en histología. Normalmente la célula plasmática se estimula para producir los anticuerpos, inmediatamente los libera para que ejerzan su función, que es neutralizar, o opsonizar y otras funciones que tienen los anticuerpos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de estos tipos celulares, a veces pueden haber fallas del transporte por problemas hereditarios o también adquiridos con la edad. Y si se da esto, no salen los anticuerpos afuera del plasmocito y se empiezan a acumular y forman una pelota como la que están viendo, que se va a llamar cuerpo de Roussel. Si yo tengo los cuerpos de Roussel, quiere decir que no se está pudiendo liberar los anticuerpos producidos y esto va a llevar a una deficiencia inmunitaria en ese paciente. Entonces no se va a poder llevar a cabo procesos inflamatorios normales, no se va a poder marcar aquello que tenga que ser fagocitado, no se va a poder neutralizar agentes infecciosos y los agentes infecciosos van a aprovechar para ejercer la enfermedad, ¿no? Entonces eso es lo que va a suscitarse como consecuencia de este acúmulo. Aquí arriba también tenemos 3 de estas pelotitas que son los cuerpitos de Roussel. Obviamente están en las células plasmocitos o células plasmáticas que estamos diciendo. Otra célula que tal vez podría ser el mismo problema es el linfocito B, pero el más común es célula plasmática. Esa es la célula donde suele haber este problema. ¿Ya? Y también tenemos, por ejemplo, otras situaciones de hormonas. Voy a mostrarles una imagen aquí de un islote de Langerhans. Todos hemos aprendido que el páncreas tiene 2 partes, ¿no? Una parte exocrina y una parte endocrina. La parte endocrina produce obviamente hormonas. A veces las hormonas también por mal transporte no salen de el islote, de las células del islote, y se quedan acumuladas y forman un aspecto hialino en el tejido donde está el islote. Y se puede desencadenar mal funcionamiento de varios órganos dependientes de esas hormonas. No se olviden, bueno, que las hormonas que se producen son la insulina, el glucagón, la gastrina, la somatostatina y otros que, bueno, podrían empezar a desencadenar signos y síntomas porque está disminuyendo su cantidad de liberación hacia la sangre y no van a ejercer su función si se quedan en el islote, ¿no? Entonces ese también es otro trastorno en el que se ve afectada la acumulación de proteínas en este caso en el páncreas, ¿no? Entonces ahí otro ejemplo. Y cualquier otra proteína que, por ejemplo, también pueda ser considerada extraña, porque tenga tal vez un código genético un poco diferente al de la célula donde está, sería considerado una acumulación de proteínas intracelulares, pero
anómalas o extrañas, y en este caso podríamos hablar sobre las inclusiones víricas citoplasmáticas. Muchos virus, cuando entran al cuerpo humano, usan la maquinaria de producción de proteínas en nuestras células y hacen que se produzcan proteínas con el código genético del virus, y a veces esas no pueden salir y ejercer alguna función y se quedan dentro de la célula y se quedan como una especie de masas parecidas a los cuerpos de Mallory, pero no se llaman así, solo se llaman inclusiones víricas citoplasmáticas. Por ejemplo, eso lo vamos a ver mucho en el caso del citomegalovirus, en casos de virus del herpes simple, son culpables de producir inclusiones víricas dentro de nuestras células. Pero esas proteínas ya no van a ser normales, esas proteínas van a tener alteración obviamente del código genético viral, ¿no? Otra situación, ¿y esto qué significa? Voy a explicar un poco sobre este término que significa cambio hialino. El cambio hialino, a veces en otros libros de patología, si ustedes lo leen, van a leer, esta acumulación de esta sustancia se llama cambio hialino. Es cuando hay alguna sustancia, generalmente proteica, que se tiñe en forma homogénea. Es decir, toda la masa, por ejemplo, está casi del mismo tono, o por ejemplo, esta otra masa está casi del mismo tono. A eso se llama cambio hialino, cuando la tinción de algún tipo de sustancia en el interior de nuestras células es de tipo homogénea. A eso se llama cambio hialino. Por ejemplo, yo puedo ver cambio hialino en el cuerpo de Russell, cambio hialino en la hialina alcohólica, cambio hialino en las inclusiones víricas citoplasmáticas. Y así es cuando se tiñe lo que está acumulado de forma homogénea. Miren, todo esto está de un tono rosado, tono rosado, tono rosado similar. Esto quiere decir que hay un cambio hialino. Y hialino implica también proteínas, por sobre todo cuando mencionamos hialinización, se ve hialino este lugar, implica proteínas que están acumuladas en ese sector o en ese lugar de esa célula o de ese tejido, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual, el islote tiene casi todo el mismo tono de rosado, entonces hay una hialinización también de este segmento del islote de Langerhans, ¿no? Y bueno, no solamente se pueden hacer tinciones con hematoxilina eosina o con el PASHIF, también tenemos a veces otras tinciones especializadas, por ejemplo, que se utilizan para diferentes situaciones. Aquí tengo dos para sobre todo la amiloidosis, una que es con rojo Congo y otra con colorantes inmunofluorescentes. También se pueden utilizar, aparte de la típica hematoxilina eosina, para poder ver las zonas más afectadas. Estas luces medias amarillas son las zonas dañadas y las rojas que estamos viendo con el rojo Congo es también las zonas dañadas, ¿no? Donde podríamos ver las acumulaciones proteicas. O sea, para ver proteínas podemos utilizar diferentes tipos de colorantes, técnicas histológicas para hacer evidente la zona de la acumulación. Hoy día es un solo periodo hasta las 11:15. Ucha, ya es hora. Vamos a quedar en el glucógeno. Estábamos a punto de terminar, pero ya, vamos a quedar aquí nomás, ¿ya? Ahora sí, van a poner todos presente de la asistencia en el chat, ¿ya? Pongan presente. Todos pongan presente en el chat y ya nos podemos retirar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Chicos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No, doctora. Se está entendiendo de los acúmulos, ¿no? Sí, doc. Eso. Listo, entonces, ahora sí nos vamos. Todos ya han escrito su presente. Voy a poner hasta aquí y ya no cuenta lo demás. No, doctora, yo no puse, pero es que
Pongan presente rápidamente porque voy a poner hasta aquí, lo corto el video y ya no vale los que pongan. Doctora, ya se está enviando, pero se demora. Ahora sí, creo que ya nadie más. Y listo. Vámonos. ¿Alguien más falta? Hasta luego, doctora. Chao, chicos. Nos vemos la siguiente Hasta semana. luego, Doc. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Listo. Hasta